listos como si fuera una carrera, en sus marcas listos fuera, comencemos esta reunión. Recuerde usted que esta es la última reunión virtual de domingo, es el último culto de domingo virtual. Ya dentro de 8 días estaremos nosotros presenciales. Le repito, dentro de 8 días estamos presenciales. Lo voy a estar repitiendo durante toda la reunión de hoy para que quede claro que hace 8 días yo di unas indicaciones, pero no todo el mundo presta la misma atención durante el tiempo de la explicación. Esta es entonces la última reunión de domingo virtual. Ya dentro de 8 días retornamos nosotros a la presencialidad en el mismo lugar, en el mismo horario, con el mismo tema, como usted ya sabe que nosotros venimos haciendo las cosas. Domingo 14 de enero, bienvenidos a su reunión de domingo. Y este es el tema número 13, y el tema número 13 se llama Don de Administración. Así se llama, y es lo que tiene que estar escrito allá en su cuaderno. Tema número 13, Don de Administración. Entonces, usted que es juicioso, escribiendo fechas, usted que es juicioso, anotándolo todo, pues escriba ahí domingo 14 de enero, tema número 13, Don de Administración. Uno se preguntará, pero eso de la administración en la Biblia es un don. Nosotros entendemos la administración pues de otra manera, ¿no es cierto? Hasta en las universidades hay una carrera que se llama administración de empresas y carreras afines que tienen que ver también con la temática de la administración. Pero aquí no estamos hablando nosotros de la administración desde el punto de vista secular, no estamos hablando de la administración desde el punto de vista del mundo, sino que estamos hablando de la administración desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios. Hay un texto en la Biblia que mencione o que diga, que aclare que la administración es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Búsquelo en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12. Y vaya al versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Recuerde que si estamos en Primera de Corintios, capítulo 12, pues estamos hablando obligatoriamente de los dones espirituales. Acuérdese usted allá donde está en su casita de lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea que Primera de Corintios capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 13 y Primera de Corintios capítulo 14, pues esos 3 capítulos, su temática es los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Son las herramientas con las cuales yo le sirvo a mi Señor. Y como lo hemos venido diciendo desde hace ya meses atrás, desde la primera reunión, cuando decidimos que íbamos a tocar estos temas, a veces creemos que los únicos dones que valen, los únicos dones que sirven son esos dones que consideramos como espectaculares, ¿no? Por ejemplo, los dones de sanidades o los dones de hacer milagros. Pero mire que hay otros dones mencionados en la Sagrada Escritura y a veces como que ni idea que esos eran dones espirituales. Pero sí son dones espirituales. Primera de Corintios 12, 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, después dice, luego profetas, después lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Note que a continuación dice, los que administran. Ahí está clarito. Después dice, los que tienen don de lenguas. Ahora, si usted se pone a revisar en otras partes de la Sagrada Escritura, pues llega a la siguiente conclusión. Cuando se menciona apóstoles, en primer lugar, pues el apóstol, la función del apóstol es tanto un ministerio como un don de Dios. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y aún nos puso Dios primeramente apóstoles, después profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice la Sagrada Escritura que eso ocurrió cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y derramó dones sobre los hombres. De modo que el apostolado pues es un don dado a la iglesia. Después se menciona el profeta, un don dado a la iglesia. El maestro bíblico, un don dado a la iglesia. Los que hacen milagros, pues es el don de hacer milagros. Después los que sanan, pues son los dones de sanidades. Los que ayudan, pues es el don de ayudar o el don de servir. Tiene que ver, puede que sea lo mismo, puede que no sea lo mismo. Tenemos que revisarlo más adelante. Termina diciendo el versículo, los que tienen don de lenguas, pero nos centramos en la frase anterior al don de lenguas que dice, los que administran.
Y está hablando del contexto de ¿qué? El contexto de los hermanos, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, reunidos como iglesia. Quiere decir que a nivel ministerial, a nivel eclesiástico, a nivel espiritual, a nivel de la relación con Dios, a nivel cristiano, a nivel del creyente, a nivel del Hijo de Dios, este don, que es el don de administrar, o sea, el don de administración, es un don dado por Dios. Es una capacidad dada por el Espíritu Santo, el don de administrar. Hace 8 días hablábamos nosotros del don de presidir, ¿se acuerda? Y la gente ha malentendido la palabra presidir, que significa liderar, o que puede significar mandar, porque para algunos el don de presidir es solamente dar órdenes, y les encanta dar órdenes. Mueren por dar órdenes, les fascina estar mandando a las personas. Examinamos profundamente lo que es el don de presidir y llegamos a la conclusión que aunque la persona que tiene el don de presidir tiene voz de mando, definitivamente no es el que se sienta a dar órdenes. Y definitivamente no tiene que ver con la capacidad de mandar a los demás que hagan algo que él mismo no quiere hacer. Porque la definición más clara de la palabra presidir significa ir adelante marcando la pauta, ir adelante señalando el camino, ir adelante enseñándole a los demás lo que tienen que hacer, pero con el ejemplo. O sea que la persona que tiene el don de presidir, ella va adelante haciendo. Y lo que hacen los demás es seguirla. Me refiero a esa persona. De eso estamos hablando nosotros. De modo que este don de presidir es una cosa tan espectacular. ¿Por qué? Porque el que tiene el don de presidir tiene poder de convocatoria. El que tiene el don de presidir tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo de convencer a la gente de que vamos a hacer algo y lo terminamos haciendo. En ese sentido tiene voz de mando, porque dice vamos a hacerlo, no dice hagan, sino vamos a hacerlo juntos. Y tiene esa capacidad de convocar gente y tiene esa capacidad de que la gente lo tome en serio, ¿sí? Y la gente se una a él para desarrollar proyectos. Pero esa persona que tiene el don de presidir, aparte, o debe tener el don de administración o debe estar cerquita, debe asociarse, debe relacionarse con una persona que tenga el don de administración. Cuando estos dos dones se unen, ocurren cosas maravillosas. Cuando estos dos dones se unen, ocurren cosas portentosas. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste la administración? Mire que una de las definiciones, uno de los significados de la palabra administrar desde el griego es la palabra timonel. Cuando usted escucha la palabra timonel, dígame qué se le viene a la cabeza. Timonel, administrar o administración, en el griego, timonel. ¿Cómo así timonel? ¿Por qué la palabra administración tiene que ver con la palabra timonel? ¿Qué se le viene a la cabeza? Timonel, ¿qué se le viene a la cabeza? Regáleme su respuesta, por favor. Timonel. 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 ¿Qué se le viene a la cabeza? Ok. Muy bien, también. A mí también. Hermanita Marta Poveda, ¿cómo está? A mí también se me viene a la cabeza un barco. Timonel, un timón, un barco. Muy bien. Timonel, un timón. Un carro, un automóvil. Una motocicleta, una bicicleta. Todo lo que tenga timón. ¿Qué es un timón? Un timón es un pequeño artefacto, un timón es un pequeño instrumento a través del cual o por medio del cual o gracias a su manipulación yo decido el rumbo, decido la dirección, decido los tiempos, decido las velocidades. Eso ocurre cuando se hace uso de un timón. Es lo que tiene que venir a la cabeza a todos cuando hablamos nosotros de un timón o de un timonel. Que recuerde usted que es el significado, uno de los significados de la palabra administrar o del término administración. Ahora, la persona que tiene sus manos en el timón, pues lógicamente tiene el don de presidir, ¿cierto? Tiene el don de liderar, tiene la autoridad para poner sus manos en un timón.
Pero la capacidad de saber si giro el timón a la izquierda, si giro el timón a la derecha, si lo mantengo quieto más bien y nos vamos en línea recta, la capacidad de decidir cuándo arrancar, a qué velocidad ir, cuándo bajar la marcha, cuándo ir más lento, cuándo ir más rápido, esa capacidad la da ya no el don de presidir, sino el don de administrar. A ver si estoy siendo lo suficientemente claro y comienza a quedar claro el concepto de administrar en la cabeza. ¿Qué dice usted? Es la combinación de los dos dones, el don de presidir y el don de administrar, lo que estoy intentando explicar de entrada. Que la persona que pone sus manos sobre el timonel tiene la autoridad. O sea, nadie más puede poner sus manos sobre ese timonel. El solo hecho de poner las manos sobre el timón ya quiere decir que tiene la autoridad que le da el don de presidir. Y recuerde que cuando hablamos de presidir, estamos hablando nosotros de autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, estamos hablando nosotros de sumisión. Ninguno puede tener autoridad si primero no se ha sometido. La sumisión es el precio que se tiene que pagar para tener autoridad. Y al tener autoridad, pues se desarrolla rápidamente el don de presidir. Y los demás entonces van a copiar, es decir, van a seguir un ejemplo. Ahora puso las manos sobre el timón porque tiene el don de presidir, pero le repito, la capacidad de decidir si el timón va hacia la derecha o hacia la izquierda o en línea recta, si vamos rápido, si arrancamos ya, si arrancamos mañana, si arrancamos en media hora, si le bajamos la marcha, si le bajamos la velocidad, si vamos más despacio o al contrario, hay que acelerar más, si nos detenemos aquí, nos bajamos un ratico o no nos bajamos, vamos de una hasta nuestro destino. Esas habilidades ya corresponden al don de administrar. ¿Está claro o no está claro? Así por medio de una parábola o por medio de una metáfora, quiero ilustrarle de entrada lo que sería el don de administrar y su combinación magistral con el don de presidir. ¿Está claro o no está claro? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿tiene el don de presidir? Muy bien. Y alguno confundido todavía dirá, sí, yo creo que tengo el don de presidir, el don de liderar, porque a mí me gusta mandar. No, eso no es señal de que tenga el don de liderar. Eso puede ser señal de que tiene una personalidad bien tóxica, como nosotros lo estudiamos hace 8 días. Si yo tengo una personalidad tóxica y estoy acostumbrado a querer que los demás a mi alrededor hagan lo que yo digo que se tiene que hacer, a eso yo no lo puedo llamar el don de presidir, no lo puedo llamar el don de liderar, cuando eso está mortificando a los demás, eso está contaminando a los demás, eso está intoxicando a los demás a mi alrededor. El don de presidir no intoxica a nadie, el don de presidir no perjudica a nadie, el don de presidir no humilla a nadie, el don de presidir más bien motiva, impulsa. El don de presidir es como una turbina. ¿Por qué? Porque hace que los demás digan, oiga, qué chévere lo que hace ese hombre o qué chévere lo que hace esa mujer. A mí me gustaría hacerlo y para hacerlo, pues yo tengo que andar bien cerquita de ese hombre o bien cerquita de esa mujer y tengo que comenzar a revisar lo que hace para poderlo imitar. De modo que las personas sobre las cuales influencia la persona que tiene el don de presidir, pues lo siguen de buena gana, lo siguen de buena voluntad, lo siguen de manera libre y de manera espontánea. No hacen las cosas por obligación, ni hacen las cosas en un ambiente o en una atmósfera de presión o de obligación, sino lo hacen porque qué rico hacer lo mismo que esa persona hace. Mire con su ejemplo cómo nos ha marcado el camino. Es diferente. Pero ¿por qué tengo que recordar parte de lo que dijimos nosotros hace 8 días? Porque así como confundimos el don de presidir con el ser mandón o con el ser mandona, de la misma manera puede ser que confundamos nosotros el don de administrar, ¿sí?, con el querer que todas las cosas a mi alrededor tengan el orden que yo en mi cabeza he marcado y que nada se me salga del cajón o de la gaveta donde yo meto las cosas. Entonces, seguimos hablando, por un lado, o de una toxicidad, o por el otro lado estamos hablando de un don del Espíritu Santo. El que yo sea una persona ordenada es muy chévere, puede ser, sí, crea
de repente como la expectativa de un indicio de tener el don de administración y que yo tenga el carácter pues para decir las cosas a las personas, bueno, crea la expectativa también, crea un indicio de que quizás tenga el don de presidir, pero no necesariamente. No necesariamente, porque a través del don de administración, pues yo logro cumplir lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Hágase todo decentemente y en orden. Una persona administrada, pues es una persona que va a tener todo decentemente y en orden. Pero nos damos cuenta que muchas veces estas personas que dicen tener el don de administración y que les gusta todo decente y ordenado, pues hay algunas partes de su vida que realmente no son ni decentes ni ordenadas. Es decir, esa decencia y ese orden solamente se manifiestan cuando tiene que ver con exigirle a los demás que sean decentes y ordenados. Pero mi propia vida puede estar viviendo de manera indecente y mi propia vida puede estar viviendo de manera desordenada. Entonces, ¿cómo así que por un lado decente y ordenado y por el otro lado indecente y un completo desorden? ¿Cuándo decente, cuándo ordenado? Cuando se trata de exigirle a los demás decencia y cuando se trata de exigirle a los demás orden. Pero ¿cuándo indecente y cuándo desordenado? Por ejemplo, en mis devociones con Dios, en mi relación con el Señor, en mi vida de oración, al conectarme a una clase, al leer la Sagrada Escritura, al no perdérmela, al cumplir un horario. Dijimos 9 de la mañana, 9 de la mañana, no 9:05, no 9:10, no 9:15. Entonces decimos nosotros, sí, tienes razón. Hay áreas de mi vida que son desordenadas, hay áreas de mi vida que yo las vivo como muy fresco y ya ha salido de la decencia y ya ha salido del orden. Y por el otro lado sí soy bien impositivo porque marco la decencia y marco el orden por donde voy. Entonces encontramos nosotros aquí pues una completa contradicción. Necesitamos nosotros aprender lo que es el don de administración, pero a la luz de la Sagrada Escritura. No desde lo que yo, no desde el concepto que yo tengo en la cabeza, que yo me he forjado a mí mismo, o que pusieron mis papás ahí en la cabeza, o que puso el colegio, y ni siquiera los conceptos que pusieron en mi cabeza una carrera o una materia que tuviese que ver con administración de empresas. Porque aquí estamos hablando de otra cosa, aunque probablemente tenga que ver con, pero es que aquí estamos hablando desde el punto de vista espiritual. La administración no como algo que yo aprendo en una universidad, sino la administración como don manifiesto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Para qué Dios me da a mí el don de administrar? Pues para que en la iglesia todas las cosas se puedan hacer de manera decente y de manera ordenada. Pregunta. Si una iglesia, si un ministerio, si un departamento de un ministerio, de una iglesia, si una célula, si una casa de fe, si una reunión en un hogar funciona de manera decente y de manera ordenada, ¿qué tal le van a ir las cosas a esa célula? ¿Cómo le van a salir las cosas a esa reunión? ¿Cómo le van a salir las cosas a esa iglesia? Si allá todo se hace decentemente y en orden. Se procura la decencia, se procura el orden, se procura la puntualidad, se procura la excelencia, se procura la claridad, así como decimos, mire, hace 8 días dijimos, la reunión del domingo 14 de enero, es decir, esta es la última reunión virtual de domingo del año. Me imagino que habrá alguna excepción en el año, pero nos proponemos a que sea la última. O sea, ya suficiente tiempo nos dimos todos, ¿sí? Para ir y para venir, para pasear y para volver. Ahora es necesario que dentro de 8 días, es decir, el domingo 21, dentro de 8 días ya estemos 9 en punto de la mañana, de manera presencial, buscando del Señor y conociendo presencialmente de la palabra de Dios. Si nosotros aclaramos esto, si nosotros transmitimos un conocimiento así de claro, así de decente, así de ordenado y nos esforzamos por cumplirlo, dijimos este año vamos a abolir los 5 minutos, ya no esperamos a nadie 5 minutos. Vamos a comenzar a las 6 en punto. La oración en la mañana la comenzamos a las 5 en punto de la mañana. Los discipulados en la tarde los comenzamos a las 6 en punto de la tarde. Las reuniones de domingo las comenzamos a las 9 en punto de la mañana. Eso es decencia, eso es orden, eso es puntualidad. Y es lo que va desarrollando vertiginosamente una persona que tiene el don de administración.
Porque el don de administración, sobre todo, el don de administración se tiene que manifestar en todas las áreas de mi vida, pero sobre todo en lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Dios debe ser la prioridad de mi vida, pero ¿cómo hago yo para poner realmente a Dios y sus cosas como la prioridad de mi vida? Pues debo tener una capacidad dada por el Espíritu Santo para que eso se pueda hacer. De lo contrario, no se puede hacer. Mire, usted puede tener su habitación impecable. Puede ser que usted pase por la mesa un dedito y no le encuentre un mugre. Pero si la vida espiritual no está así de clara, no está así de ordenada, no es así de decente, pues entonces como que algo gravísimo está pasando. No puede ser que yo tenga mejor el mesón de la cocina a mi vida devocional. No puede ser que yo tenga más ordenadas las ollas. No puede ser que tenga más ordenadas las olletas. No puede ser que tenga más ordenados los platos que mi vida espiritual, que mi relación con Dios. Yo sé que usted, que es una persona espiritual, me está dando la razón en esto. Con eso yo no le estoy hablando, no le estoy diciendo que eche para atrás esa limpieza que usted tiene, ese orden que tiene, esa decencia que tiene, lo estricto que tiene con respecto al aseo allá donde usted vive. Pero lo que le estoy diciendo al mismo tiempo es que sí deberíamos nosotros esforzarnos por desarrollar otras habilidades y otras capacidades en el área superior, en el área, esa área que es la más importante. ¿Cuál es esa área? El área espiritual. Usted puede que diga, no dejaría un solo día que pase sin bañarme, sin arreglarme, sin ponerme bonita o bonito, sin maquillarse puede ser, sin perfumarse puede ser, muy bien, pero ¿cuántos días dejamos que pasen y no oramos? ¿Cuántos días dejamos que pasan y no leemos la Biblia? Van pasando los discipulados, llegó el momento, no, ¿por qué? Porque estoy viviendo en un completo desorden. Entonces no me conecto, y si no me conecto, bueno, toman esa y quedo la clase, pero tampoco me adelanto después. Dese cuenta, ahí está lo indecente, y ahí está lo desordenado, y ahí está lo desorganizado. Usted no dejaría de ir a trabajar un solo día de su vida, y menos cuando tiene un jefe, cuando tiene un patrón y cuando tiene que rendir cuentas, cuando tiene que cumplir horario, no dejaría de ir. Pero entonces no dejamos de ir a trabajar, y no deje de ir a trabajar el que no trabaje, que no coma, dice la Biblia, pero con Dios parece que manejamos las cosas de una manera más relajada. Manejamos las cosas con Dios de una manera menos estricta, y debería ser al contrario. Las cosas con Dios, para esas cosas, yo debería ser más disciplinado. Yo debería ser más estricto. Yo debería ser más radical con las cosas de mi Señor, con las cosas de mi Dios, porque son las cosas que realmente a mí me hacen crecer. Con respecto al tema de la administración, pues la Biblia enseña muchísimo con respecto a esto. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Primera de Corintios 4, 1. Me avisa por favor cuando ya esté en Primera de Corintios capítulo 4. Gracias. Muy bien. Dice el versículo 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Note, la palabra administrador aparece en el versículo 1 y note, la palabra administrador aparece en el versículo 2. Característica de un administrador, pues tiene el don de administración. ¿Qué hace un administrador? Pues administra. Ahora, ¿en qué consiste esto? Estos versículos que comenzamos a leer a partir del 1 nos comienzan a dar claridad con respecto al desempeño de una persona que tiene el don de administrar. Dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Servidores. ¿Qué hace un servidor? Sirve. Ok, pero ¿cómo sirve? Sirve, siguiente frase del versículo 1, sirve administrando. ¿Cómo así? Sí, el que sirve, sirve administrando. Si no está administrando, no está sirviendo. Así de vital es el don de administrar. Yo diría que ese don de administrar, como el don de servir, las dos palabras aparecen ahí, es uno de los dones más usuales, ¿sí? Y es uno de los dones que más son repartidos por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Es decir, uno de los dones más comunes que uno encuentra en los cristianos, pero los cristianos ni siquiera saben que tienen eso.
Decimos, es una persona muy servicial. Sí, pero ese ser muy servicial tiene que ver con un don. Ahora, ¿cómo sirvo? Aquí dice, yo sirvo administrando. ¿Administrando qué? Administrando algo. La parte final del versículo 1 dice, administradores de los misterios de Dios. ¿Qué quiere decir? Aquí en el caso, en el contexto del apóstol Pablo, al apóstol se le dio un misterio. Ese misterio él lo tiene que administrar. Y al administrar correctamente ese misterio, pues Pablo le está sirviendo a Dios. ¿Cómo le sirve a Dios? Administrando. ¿Qué administra? Un misterio. ¿Cómo así? Se lo explico de otra manera. Nadie puede administrar a menos que tenga algo para administrar. Ahí yo creo que estoy siendo más claro, ¿cierto? Nadie puede administrar a menos que tenga algo para administrar. Primero se me tiene que poner algo en la mano y después se me tiene que exigir administrelo. Si no se me ha puesto nada en la mano, si no tengo un recurso a la mano, no tengo nada para administrar. Entonces se sobreentiende que si Dios a mí me da la capacidad de administrar, pues eso quiere decir que a la par, pues me dio algo para que yo lo administre. En este caso, a Pablo se le dio un misterio. ¿Y qué tiene que hacer él? ¿Se acuerda la analogía del principio? Pues él tiene el misterio en sus manos. Si lo tiene en sus manos, tiene el liderazgo. Si lo tiene en sus manos, si a él se le dio el misterio, pues él tiene el don de presidir. Ahora, ¿qué va a hacer con ese misterio? Lo que va a hacer con ese misterio lo define el don de administrar. Porque tiene el misterio. ¿Qué hago con el misterio? Bueno, el misterio me toca divulgarlo. Ahora, ¿pero a quién se lo divulgo? Se lo voy a divulgar a los que están a la derecha. Esa es una decisión que toma el don de administrar. Se lo voy a divulgar, ese misterio, a los que están a la izquierda. Eso es una decisión que toma el don de administrar. Se lo voy a compartir a las personas que tengo cerca. Decisión que toma el don de administrar. Se lo voy a compartir a las personas que tengo lejos. Entonces voy a desplazarme lejos con este misterio en las manos y les voy a compartir lo que Dios ha puesto en mis manos como recurso para que lo administre. El tenerlo en las manos, el tenerlo en su poder, quiere decir el don de presidir. El decidir qué va a hacer con eso, si es a la derecha, a la izquierda, cerquita o lejos, ya, mañana o pasado mañana, son decisiones que se toman gracias al don de administrar. ¿Quién me lo está entendiendo claritico? Si no estoy siendo claro, usted dígame, no está siendo lo suficientemente claro para mí y buscamos otra manera de podérselo explicar. ¿Está quedando claro? Muy bien, aquí está hablando de los misterios de Dios. Ahora, cuando está hablando de los misterios de Dios, recuerde usted que un misterio necesita ser revelado. O sea, que un misterio siempre tiene que ver con un conocimiento, algo que está ahí, pero yo no conozco, está ahí, pero no lo entiendo, está ahí, nadie me lo ha enseñado. Si yo lo conozco, si yo lo entiendo, si alguien me lo enseña, es un misterio revelado. O sea que tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que ver con el conocimiento del Evangelio. Cuando Pablo dice los misterios de Dios, pues se refiere a un conocimiento que estaba oculto, que estaba velado, pero que le ha sido revelado. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento del Evangelio. El Evangelio es un recurso que yo tengo que administrar. El conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿quién aquí tiene conocimiento de la palabra de Dios? Puede que tenga poco, puede que tenga un conocimiento mediano o puede que tenga mucho conocimiento. Pero ¿quién aquí tiene conocimiento de la palabra de Dios? ¿Quién? Muy bien, gracias por responder, gracias por participar. Sí, yo tengo conocimiento de la palabra de Dios. Vuelvo y repito, poquito, mediano o mucho, tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien. Ese conocimiento es un recurso que Dios puso en nuestras manos. Ahora, ¿yo de qué manera me tengo que comportar con ese recurso? Me tengo que comportar como se comportaría un administrador. Porque ya tengo algo que administrar. Yo no me puedo quedar con el Evangelio, porque el Evangelio no es para quedármelo. El Evangelio es para recibirlo y compartirlo. Recibirlo y llevarlo, recibirlo y hacer que corra. Si yo lo estoy compartiendo, si yo lo estoy divulgando, si yo lo estoy enseñando, si yo estoy haciendo que corra, eso es administrándolo. Administrándolo. Por eso aquí en este ministerio, buscamos las maneras. Tenemos el Evangelio, tenemos un recurso
Tenemos el más grande recurso del universo, que es el Evangelio. Tenemos el más grande, el más potente, el más poderoso recurso de este universo, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Con esa palabra Dios creó el universo. Por eso decimos que tenemos la palabra de Dios, y al tener la palabra de Dios tenemos el recurso más potente que existe en el universo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento y qué vamos a hacer con ese recurso potente que tenemos en las manos? Pues hay que dárselo a los demás. Ok, pero ¿de qué manera se lo damos a los demás? Pregúntale al don de administración. El don de administración es el que va a decir, mire, háganlo así. El don de administración es el que va a decir, mire, lo primero que tiene que hacer es formar personas. Lo primero que tiene que hacer es formar a Natalia y a Liliana. Fórmelas. Deles unos discipulados a ellas. De esa manera, este conocimiento va a ir a parar también a las manos de ellas. Ellas van a entender la gran responsabilidad que tienen a partir del momento de conocer el Evangelio. Y ellas van a abrir una reunión en su casa y van a predicar allí a las personas que ellas logren convocar, que ellas logren llamar y que ellas logren reunir. Esas decisiones son tomadas por el don de administración. Cuando en una iglesia una persona es la que hace absolutamente todo, pues ¿dónde está la administración? Si la administración tiene que ver con la organización, la administración tiene que ver con el delegar, la administración tiene que ver con el dar tareas. En eso consiste la administración. Pero dar tareas no mientras que yo me siento a observar cómo los demás hacen, sino dar tareas en la medida en que yo, con el don de presidir, voy adelante mostrando con mi ejemplo cómo es que se deben hacer las cosas. Cosa que la persona que viene atrás, que se convierta en el seguidor, porque ha sido influenciado por un don de presidir, pues diga, no, es que no puede ser que él sea el único que haga las cosas. Yo también lo tengo que hacer. Aquí se me da opción, aquí se me da campo, se me abre un escenario, se me ayuda, se me impulsa, se me acompaña para que yo lo pueda hacer. De modo que cuando vemos nosotros que hay una reunión aquí y se abrió otra reunión allá y hay otra reunión allá y yo personalmente, nosotros personalmente vamos y acompañamos esa reunión en su fase inicial, no importa cuánto se demore la fase inicial, pero después queda una persona ahí liderando, donde presidir, tomando las decisiones con respecto a esa reunión, donde administración. Ahí es cuando usted comienza a notar que las cosas se están haciendo de una manera diferente, de una manera especial. Y todas estas decisiones, repito, son tomadas desde el don de administración. ¿Qué le falta a una casa para que funcione bien? Administración. Gestión, lo llaman en administración de empresas. ¿Qué le falta a una casa, a un hogar, a una familia para que funcione bien? Gestión, o sea, administración. Hay falta una persona que administre, una persona que tenga el don de presidir, que lidere la administración, es decir, la buena toma de decisiones. Lo mismo con un negocio, lo mismo con un proyecto, lo mismo con la iglesia, lo mismo con un ministerio, lo mismo con la célula, con la casa de fe, la reunión en la casa. Porque decimos, es que tenemos los mismos dos, los mismos tres. ¿Qué hace falta? Gestión. ¿Qué hace falta? Administración. Ya tiene el liderazgo, pero no sabe qué hacer con el liderazgo. ¿Cuáles son las estrategias para atraer más gente? Haga uso de la creatividad, haga uso de la iniciativa. Si hay que cambiar algo, si hay que transformar algo, sabe lo que no se puede tocar. Lo que no se puede tocar es el evangelio. El resto, la metodología se puede cambiar. Eso se puede transformar. La idea es llegar a más personas. Lo vimos finalizando el año 2023. Vamos a reunir a muchas personas en diferentes eventos evangelísticos. Lo vamos a convocar, vamos a sembrar la palabra, lo vamos a hacer entre todos. Y lo comenzamos a hacer y fue arduo. Créame que, mire, a la mitad de las novenas, por mi boca salió el, Dios mío, dame fuerza para llegar hasta el 24 de diciembre. Realmente muy agotado, muy cansado, muy extenuado, pero recordando lo que le había dicho a usted desde el mes de noviembre y comenzando el mes de diciembre. Es que es el sacrificio para Dios y no le voy a ofrecer al Señor algo que no me cueste. El Señor nos dio fuerzas y llegamos hasta el 24 de diciembre. Gloria al Señor. Y dígame usted si logramos o no logramos reunir personas en las 9 diferentes reuniones por donde fuimos.
las cuales usted mismo acompañó y usted mismo se cercioró y usted mismo evidenció con sus propios ojos de que sí se pueden hacer las cosas, de que sí podemos reunir personas, de que si hay que darles cafés, tintos, buñuelos, natillas, si ve que sí se podían hacer las cosas, lo mismo puede hacer usted. Pero otra vez volvemos al asunto, son decisiones tomadas por el don de administración. El versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Aquí en el contexto de la administración aparece la palabra fiel. Y la palabra fiel en el versículo 1 estaba relacionado con la palabra servicio. Y aquí en el versículo 2 está relacionado con la palabra fidelidad. El administrador tiene que ser fiel. ¿Fiel a qué? Fiel al uso, fiel a la correcta administración que hace del recurso que se le puso en las manos. ¿Qué tiene para administrar? Analícelo en este momento. ¿Qué le ha dado Dios para que administre? Analícelo en este momento, piénselo en este momento. Yo debo ser fiel a la correcta administración conforme a la palabra de Dios de ese recurso que el Señor puso en mi poder. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, este versículo a mí siempre me ha gustado. Desde el comienzo de mi vida con Dios siempre me ha gustado este versículo. Es Primera de Pedro, capítulo 4. Búsquelo, por favor. Y me avisa cuando ya. Primera de Pedro, capítulo 4. Ahora, si usted lee el título que hay sobre el versículo 1, pues se va a sorprender. El título que hay sobre el versículo 1 de Primera de Pedro, capítulo 4, dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Imagino que su Biblia tiene el mismo título. Dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Está hablando de dones. ¿De qué estamos hablando? De dones. ¿Cuál es la temática? Los dones. Cada uno según el don que ha recibido. Mire, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué hay que hacer con un don? Con el don yo debo ministrar. El don es para ministrarlo a otros. ¿Qué es eso de ministrarlo a otros? Pues usarlo en beneficio de otros. Cambie la palabra ministrar pues por la frase úselo en beneficio de los demás y lo va a poder entender. Es que a veces decimos, vamos a ministrar. ¿Qué es ministrar? Nadie puede ministrar a menos que ya haya descubierto de antemano cuál es el don o los dones que el Espíritu Santo le ha dado. Porque al fin y al cabo lo que yo le ministro a los demás son los dones. Si no he descubierto los dones, ¿qué voy a ministrar? No tengo nada que ministrar. Yo ministro los dones. Entonces, primero tengo que descubrir qué es lo que Dios ha puesto en mí. Ya lo descubrí, muy bien. Ahora ministrelo, o sea, úselo en favor, úselo en beneficio de los demás. ¿Para qué son los dones? Los dones son para beneficiar a los demás. Los dones son para edificar la vida de los demás. Los dones son para hacer que los demás crezcan, hacer que los demás maduren, hacer que los demás se acerquen a Dios, hacer que los demás se conviertan al Señor. A unos los edifico con los dones y a otros, pues, se les abre la puerta de salvación a través del mismo uso de los mismos dones. Eso es ministrar. Usar el don que Dios me ha dado para el beneficio de los demás. Entonces, mire que ministrar algunas veces, o la mayoría de las veces, ni siquiera tiene que ver con vamos a ministrar, póngase de pie, cierre sus ojos, levante sus manos, que vamos a ministrar. Ni siquiera tiene que ver con eso. A no ser que en el momento de ponerse en pie, cerrar los ojos, inclinar el rostro, levantar las manos y poner un fondo, en ese momento se esté usando un don para el beneficio de los demás. Es que nosotros los cristianos parece que lo malentendemos todo. Se nos ha enseñado que ministrar es el momento de los coritos, el momento de la música suave, el momento en el cual las luces se apagan, el momento en el cual viene un quebrantamiento a mi vida. El Señor me ministró. Pero no puede ser que yo llame a eso ministrar y que yo diga el Señor me ministró cuando no hubo en el ejercicio ningún don manifiesto que viniese a traer bendición o edificación a mi propia vida. ¿Quién lo está entendiendo?
Ese será un momento de adoración. Ese será un momento de canto, un momento de un coro, un momento de un himno. Así lo puede llamar. Pero la ministración es el correcto uso de al menos un don para el beneficio de otra persona. Y como aquí estamos hablando del don de administrar, pues mire, si usted tiene el don de administrar y yo ando como embolatado en la vida, porque la verdad yo no sé si me toca a la derecha o me toca a la izquierda o me toca de frente o me toca quietico o me toca un pasito para atrás más bien, porque quizá yo vaya hacia el pecado, entonces más bien un pasito hacia atrás, depende. Estoy embolatado en la vida, pero usted tiene el don de administración. O sea, su cabeza es una perfecta logística. Usted tiene en su cabeza la decencia y el orden. A usted le queda muy fácil tomar esas decisiones prácticas. Entonces resulta que usted viene, se sienta conmigo, estamos tomando un tinto, un café, una aromática, un vasito con agua o nada. Pero usted se sienta conmigo y yo le cuento y le digo, mire, es que ando como embolatado, la verdad no sé cómo para dónde coger. No sé si hacer esto o hacer lo otro. Y usted me dice, pero ¿por qué no lo mira desde este punto de vista? Acuérdese que la Sagrada Escritura habla de este personaje y estaba en una situación parecida a la suya. ¿Qué hizo el hombre? Pues el hombre cogió hacia la derecha o cogió hacia la izquierda o el hombre se fue de frente. ¿Se acuerda que él se puso, fue a hacer esto? Si usted hace lo mismo, pues va a obtener el mismo resultado. Me aclara a mí la cabeza. Y fue una charla informal, pero a través del uso de ese don de administración, vino decencia y vino orden y vino organización y vino claridad con respecto a lo que yo tenía que hacer en mi propia vida. Lo hice y funcionó. En esa charla informal usted me ministró. Porque en esa charla informal usted hizo uso del don que Dios le había dado, que es el don de administración, para beneficiar, para bendecir mi vida. ¿Sí se da cuenta? Y en esa charla informal, pues nadie le dijo, póngase de pie, cierre sus ojos, incline su rostro, levante sus manos, que lo voy a ministrar. No, es más, la persona que le estaba dando el consejo, la persona que le abrió la Biblia y le dio la indicación, quizás ni siquiera sabía que eso era la manifestación de un don. Ahora, a través de ese don, pues lógicamente va a viajar, por ejemplo, la palabra de ciencia, por ejemplo, la palabra de sabiduría, por ejemplo, el discernimiento de espíritus, porque es que la demora es que se manifieste un don y otros dones que se tienen que manifestar obligatoriamente a la par, ahí van a aparecer también. El tema es que yo tengo que aprender a ministrar el don. Pero ¿cómo ministro el don? Pues primero, entendiendo cuál es el don que Dios me ha dado. ¿Cuál es el don o los dones que Dios quiere manifestar en mi propia vida? Por eso la temática de activando dones. Aquí no estamos impartiendo dones, porque los dones ya están dentro suyo. Aquí estamos activando lo que ya está dentro suyo, que se active, que se libere, que se desate. Eso. Cuando yo hablo, yo sé que el Espíritu de Dios habla. Eso es una certeza, es una seguridad completa y absoluta que yo tengo. Cuando yo me dispongo a enseñar la palabra de Dios, yo sé que es el Espíritu Santo hablando a través de mi boca. Yo lo sé. Lo sé por qué, porque lo percibo. Lo sé por qué, porque yo lo siento. Lo sé por qué, porque normalmente yo no puedo hablar así. Normalmente no me puedo expresar así. Normalmente no tengo el denuedo, no tengo la fluidez. Normalmente en mi diario vivir, en lo cotidiano de mi día, pues no viene ese bombardeo de textos bíblicos, de versículos, sino solamente cuando me dispongo a enseñar. Es un don. Y en este momento de la enseñanza, yo le estoy transmitiendo un conocimiento a usted. No le he dicho a usted, póngase de pie, cierre sus ojos, incline su rostro, levante sus manos, que le voy a ministrar. No, porque la sola enseñanza ya es ministración. La sola transmisión de este conocimiento a través del don de enseñanza ya es ministración. ¿Por qué? Porque es hacer el uso de el don de enseñanza para bendecir su vida, para beneficiar su vida. Entonces nosotros hemos malentendido muchas cosas mal, hemos malentendido muchas cosas, hemos entendido muchas cosas mal. Una de ellas, la palabra ministrar, porque el término ministrar no es tan complicado y tan exclusivo como muchos lo quieren hacer entender. En las iglesias se dice, pero a ver, ¿quién está autorizado para ministrar? ¿Cómo es que quién está autorizado para ministrar? Y entonces yo como pastor digo, usted va a ministrar, pero usted no va a ministrar. ¿Pero a qué se refiere con ministrar?
Si está refiriendo con poner las manos, pues no todo el mundo puede poner las manos. ¿Por qué? Porque el que pone las manos es aquel que tiene un don que se manifiesta en la medida en que pone las manos sobre otra persona. Entonces, si todos los creyentes no tienen el mismo don que se manifiesta cuando pone las manos sobre otra persona, pues ¿para qué todo el mundo va a poner las manos sobre otra persona? Que ponga las manos sobre otra persona que el que tenga un don, que se manifieste en ese acto, en ese momento. A ver quién lo está entendiendo. Pero decir en la iglesia, a ver quién está autorizado para ministrar, pues lea la Biblia. ¿Cuántos cristianos están autorizados para ministrar? Respóndame usted. ¿Cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios están autorizados para ministrar? O sea, hacer uso del don que Dios les dio en beneficio de los demás. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Exacto. Eso es ministrar. Entonces, Freddy, yo estoy autorizado por Dios para tomar el don que Dios me ha dado y usarlo en beneficio de los demás. Es que no solamente está autorizado, es que está obligado. Porque la Biblia dice que tenemos que ser administradores de los misterios de Dios, administradores de los recursos que Dios me pone en la mano. Si yo tengo el don de enseñanza, yo no me puedo dar el lujo de escoger cuándo enseño y cuándo no enseño. Yo tengo que enseñar. Ahora, la operación, recuerde que son dones, ministerios y operaciones. La operación, pues el don de enseñanza, hagámoslo a través de lo virtual. El don de enseñanza, hagámoslo presencial. El don de enseñanza, hagámoslo a través del WhatsApp. Hagámoslo como sea, pero enseñemos. Es que a mí me enseñaron que solamente las personas que huelen a querubín o que huelen a serafín en la iglesia podían ministrar. Vuelvo y le repito, si se trata de colocar las manos sobre otra persona en un culto público, pues claro, no todo el mundo lo puede hacer. Solamente lo debería hacer aquel que tiene un don que se manifiesta en la medida en que impone manos sobre otra persona. Pero para eso no tiene que oler a querubín y no tiene que oler a serafín. Para eso no tiene que oler a alas de seres vivientes. Lo que necesita es un don. Y si yo no tengo el don que se manifiesta cuando yo impongo manos, pues ¿para qué impongo las manos? Más bien yo tengo un don que se manifiesta en la medida en que abro mi boca y le digo a la persona, abra su Biblia y dése cuenta lo que Dios le va a decir por medio de esta enseñanza. Por eso yo no puedo ser ignorante de los dones espirituales, pero tampoco puedo ser ignorante de los ministerios y tampoco puedo ser ignorante de las operaciones. Si usted se pone a pensar aquí, algunos de ustedes se la pasan todos los días ministrando los dones. Todos los días. Y ni siquiera sabían, ni siquiera habían caído en cuenta que eso era ministrar. Ni siquiera habían caído en cuenta que eso era ministración. Ok. Ahora mire lo que dice. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué impresionante. Aparece la palabra ministrar y aparece la palabra administrar. ¿Sí lo notó? Ahí aparece la palabra ministrar y después la palabra administrar. Qué impresionante. Pregunta, ¿lo notó? ¿Se da cuenta que en el versículo aparecen los dos términos? Ministrar y administrar. Entonces, ¿qué es administrar? Administrar es tomar el don y hacer uso correcto de él, bendiciendo, beneficiando la vida de las personas que me rodean. Eso es ser un buen administrador. Aquí, ¿qué se debe administrar? Pues en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 se dice que somos administradores de los misterios de Dios, o sea, el evangelio. Y aquí en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 se nos dice que somos administradores de los dones del Espíritu Santo. ¿De quién son los dones? Del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo los pone en mis manos. ¿Para qué? Para que yo los administre. Para que yo los administre. Eso quiere decir que si yo no comienzo a abrir la boca y no comienzo a enseñar, pues el Señor no se va a manifestar. ¿Por qué? Porque aunque es don de Él, lo ha puesto en mis manos para que yo lo administre. ¿Cómo le parece la responsabilidad que tenemos nosotros? Aunque son las cosas de Él, aunque son los dones de Él, Él los ha puesto en sus manos para que usted los administre. ¿Qué tal la responsabilidad que hay? Aunque es el evangelio de Él, Él lo ha puesto en sus manos para que usted lo divulgue. ¿Qué tal la responsabilidad que hay? ¿Qué tal el nivel de responsabilidad? ¿Se necesita o no se necesita para esto el don de administración? ¿Se necesita o no se necesita?
Es que yo no puedo sacar disculpas. Hay gente que es experta en disculpas, experta en excusas para no hacer las cosas. Si así fuera el administrador de una empresa, lo echan, lo botan para afuera, no sirve. Ahora estamos en el reino de Dios, es el reino de los cielos. ¿Cuántas cosas el Señor ha puesto en mis manos? Solo que cuando hablamos de administración, pues la mayoría de las veces nosotros pensamos solamente en dinero, solamente pensamos en plata. Y administramos hasta la última moneda, hasta el último centavo, hasta el último céntimo. Sí, eso también hay que administrarlo, pero el resto, hay cosas que son importantes y hasta más importantes y también se deben administrar. Cuando hablamos nosotros de dinero, también la Biblia habla de administración de dinero. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 19. Búsquelo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 8. Versículo 19. Me avisa cuando ya, por favor. ¿Por qué no dejo de predicar? Pues, ¿cómo se le ocurre que voy a dejar de predicar? ¿No? Que a mí me toca rendir cuentas. Un administrador tiene que rendir cuentas. ¿Usted qué hizo con el don que yo le di? Señor, es que me dio pereza. Señor, es que la mujer se ponía brava. Señor, lo que pasa es que tuve problemas con mis hijos. Señor, es que estaba lloviendo. Señor, es que estaba haciendo sol. No. Cuando uno sabe que tiene que rendir cuentas porque uno no es el dueño, sino el administrador, uno hace las cosas, así llueva, truene o relampaguee. Pregunta, ¿a usted no le ha tocado ir a trabajar enfermo? ¿A usted no le tocaba ir a estudiar enfermo? Tocaba ir, ¿no es cierto? Doliéndole. Ya razones de fuerza mayor no se pudo levantar de esa cama, pero las cosas hay que hacerlas así a uno le esté doliendo. ¿Acaso no tiene que montar la olla en la estufa si le esté doliendo? ¿Acaso no tiene que pasar la escoba si le esté doliendo? Esa vuelta, esa gestión, ¿acaso no se tiene que hacer así le esté doliendo? Claro, las cosas de Dios se tienen que tratar de una manera más especial y más radical, así le esté doliendo a uno. Pero se tienen que hacer. Dice 2 de Corintios 8, 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, para llevar este donativo. Note que hay una donación, hay una ofrenda que se le envió a una iglesia que estaba pasando por situación económica precaria. Entonces, ¿a quién escogen para eso? Pues ¿a quién voy a escoger para eso? A un buen administrador, a una persona que sea fiel, a una persona que rinde informe, a una persona que después se siente y presente sus cuentas. A esa clase de persona. ¿A quién escogieron? Al apóstol Pablo. Para llevar este donativo, que es administrado, note, administrado. Los donativos se tienen que administrar. Y aquí era un donativo en dinero, en pesos, en monedas. Quiere decir que las monedas se tienen que administrar. Los billetes se tienen que administrar. El recurso económico se tiene que administrar. Un buen administrador hace crecer cualquier recurso económico. Un mal administrador estanca el recurso económico o despilfarra el recurso económico. Pero un buen administrador hace crecer, hace multiplicar el recurso económico. Entonces, ¿qué le falta a mi bolsillo? ¿Qué le falta a mi billetera para salir adelante? Administración, gestión. Eso es lo que le falta. ¿Me falta más plata? No. Porque el Señor da el poder para hacer las riquezas. ¿Y en dónde yace el poder para hacer las riquezas? En la capacidad de administrar el recurso que yo tengo a la mano, de no volverme loco con lo que tengo. Y note que dice que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Versículo 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Así es. Cuando hablamos en términos de iglesia, pues usted que es columna económica de este ministerio, al diezmar usted, al ofrendar usted, está usted demostrando que usted es un buen administrador del recurso que Dios le pone en la mano. El que no diezma y el que no ofrenda, pues es un pésimo administrador. No ha entendido qué es lo que tiene que hacer con el recurso que le llega a la mano. Es más, ni siquiera ha entendido que ese recurso no es suyo. Ese recurso tiene dueño porque Dios es el dueño del oro y la plata. El oro y la plata que usted tiene y los bienes materiales que usted tiene no son suyos. Son del Señor. Ahora, si son del Señor, ¿por qué eso tiene mi nombre? Pues son del Señor y eso tiene su nombre porque Dios lo escogió a usted
para que usted fuera el que de ese recurso económico? Responda, por favor. Por eso tiene su nombre. Por eso hay una escritura. Por eso hay una factura. Y esa factura tiene su nombre y tiene su número de cédula. Aunque es del Señor, Dios lo escogió a usted para que usted fuera el administrador de ese recurso. De manera que usted no puede hacer lo que usted quiera con ese recurso. Usted tiene que hacer lo que el manual del administrador dice que se tiene que hacer con ese recurso. ¿Y cuál es el manual del administrador? Pues el manual del administrador es la Sagrada Escritura. ¿Y qué debe hacer un administrador con el recurso económico? Pues lo que hemos enseñado varias veces a la luz de la palabra de Dios. Que lo resumimos nosotros en 4 frases. Cuando le llega a usted el recurso económico, lo primero que tiene que hacer es páguele a Dios. Cuando le llega el recurso económico, lo segundo que tiene que hacer es páguele a los demás. Cuando le llega el recurso económico, lo tercero que debe hacer es páguese usted mismo. Ese páguese usted mismo es un ahorro que usted va a convertir en una inversión para multiplicar el recurso. Y en cuarto lugar, lo que se debe hacer es disfrutar. Cuando le llega el recurso económico, en cuarto lugar, usted debe disfrutar. Disfruta, sí, pero en cuarto lugar. Es con lo que le queda después de haber hecho el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Cuando llega al punto 4, disfruta. El pésimo administrador, apenas le llega el recurso, comienza a disfrutar. Y por eso es que el recurso económico, pues, no da abasto. Por eso es que se disipa el recurso que Dios pone en la mano. Si es una ofrenda recogida por todos en el contexto del versículo que estamos leyendo, 2 Corintios 8, pues cojamos un buen administrador que sea incapaz de hacer mal uso de lo que ponemos en sus manos. Así que se vea en la obra, que se vea en la iglesia, que se vea en el ministerio lo que se hace con el diezmo y con la ofrenda. Y hemos evangelizado. Y nos hemos extendido y hemos ido y hemos venido y hemos llegado a un lugar y hemos llegado al otro. Gracias a la labor en conjunto. Esa labor en conjunto, ¿cómo se llama? Esa labor en conjunto se llama administración. Es lo que enseña la Sagrada Escritura. En Efesios capítulo 3, versículo 2. Efesios capítulo 3, versículo 2. Me avisa cuando ya, por favor. Aparece nuevamente la palabra administrar. Bien, y dice, desde el versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Más claro no se puede. La administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Versículo espectacular. Yo leo ese versículo y entiendo perfectamente lo que yo debo hacer. Lo que yo debo hacer es administrar. ¿Qué debo administrar? Según el versículo 2, la gracia. Dios me dio la gracia para que yo la administre en beneficio de los otros. ¿Lo nota usted? ¿Capta la idea en el versículo? ¿Qué debo hacer yo como cristiano? Administrar. ¿Qué debe hacer usted que me está escuchando? Administrar. Usted que no está viendo este video en tiempo real, que lo va a ver después cuando ya esté colgado en YouTube, ¿qué es lo que debe hacer usted? Administrar. ¿Qué debe administrar? Lo que Dios le pone en las manos, en este caso la gracia. ¿Y qué es eso de administrar correctamente? Pues tomar lo que Dios le puso en las manos para bendecir, beneficiar, ayudar, sacar adelante a los demás. Ahí está y está clarísimo. No solamente ahí, busque por favor Colosenses capítulo 1, versículo 25. Bastante cita bíblica, bastante cita bíblica. Es que la Biblia está llena de enseñanzas de administración. Dese cuenta que no estamos por ahí rebuscando términos o rebuscando versículos, sino que está clarito. La Biblia habla de ministre, administrador, administradores. Está clarito la voluntad de Dios para con nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 25. Desde el versículo 24 para que entendamos en su contexto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro. Está hablando de la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro. ¿Qué hace un ministro? ¿No? ¿Qué hace un ministro? Un ministro ministra. ¿Y qué ministra? Pues lo que Dios le puso en la mano.
Si es el evangelio, si es el conocimiento, el don del Espíritu Santo, lo ministra. Eso es un ministro. Mire, le presento al ministro del evangelio. ¿Y acaso usted también no es ministro del evangelio? En mi iglesia hay uno que es ministro del evangelio. Ahí es un ministro del evangelio. ¿Y usted no es ministro del evangelio también? Quiere decir, usted no tiene un conocimiento que también debe darle a los demás. Y cuando usted da ese conocimiento del evangelio a los demás, no lo ministra. Y al ministrarlo, ¿no es usted ministro? Es que muchas veces los cristianos parecemos la iglesia católica apostólica romana, es decir, la iglesia tradicional antes de la reforma protestante. Antes de la reforma protestante, el único autorizado para predicar el evangelio era el sacerdote. Nadie más está autorizado. Él es llamado ministro y nadie más es llamado ministro. Él es llamado el hombre de Dios y nadie más en la iglesia es llamado el hombre de Dios. Él es llamado el varón de Dios y nadie más en la iglesia es llamado el varón de Dios. Cuando viene la reforma protestante, hay una consigna que se hace clara y es la siguiente: el sacerdocio de todos los creyentes. Eso queda claro en los discursos de Martín Lutero, más adelante Juan Calvino. Y tan claro quedó que los cristianos entonces, los que creían en Jesucristo, los que creían en el evangelio, salían de sus bancas y se iban a las villas, se iban a los pueblos, se iban a las aldeas, se iban a las ciudades a divulgar el evangelio. Ellos no eran ministros desde el punto de vista de la tradición, pero eran ministros desde el punto de vista de la Biblia. Cuando usted va a golpear una puerta, saluda en el nombre de Jesucristo y predica el evangelio, ¿qué está haciendo usted? Está ministrando el evangelio. Está intentando con ese evangelio salvar a esas personas. Al ministrar el evangelio, ¿qué está haciendo? Pues está usted en función del ministro. ¿Qué hace el ministro? Ministra. Si no ministra, ¿qué ministro va a ser? El ministro ministra, y al administrar correctamente, pues entonces las personas a mi alrededor son beneficiadas, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, note, que me fue dada para con vosotros. O sea, lo mismo que leímos nosotros hace un ratico en Efesios capítulo 3, versículo 2. Porque dice: la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra. Más claro no se puede. Entonces, como me esmero por ser un buen administrador, por eso yo tengo que anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Ay, pero es que alguna vez alguien me dijo que yo era un fanático, porque es que eso de predicar todos los días solamente lo hacía un fanático. Así de mal estamos los cristianos en cuanto a conceptos. Alguna vez alguien que me vio que yo predicaba el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, los festivos, los 24, los 31, el día que fuera, entonces me dijo: venga, ¿y usted no se dedica a nada más? ¿Solamente hace eso? Solamente hago esto y nada más. No hago nada más. Alguna vez alguien me preguntó que si yo trabajaba. O sea, como si la predicación del evangelio diariamente, mañana, tarde y noche, yendo a un lugar, yendo al otro, esforzado, radical, fuera para vagos. Como si fuera sinónimo de gente sin oficio. Y la gente le dice a uno: yo no puedo hacer lo que usted hace. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que trabajar. Es que yo no trabajo. Es que yo no hago nada. Tengo un trabajo secular también. El que no trabaja y que no coma. Precisamente por causa de eso es que los pastores no se conforman con diezmos y ofrendas en las iglesias y comienzan a repartir sobres, comienzan a repartir tarritos y comienzan a enseñar y a proponer a la gente que pacte con Dios. No, si a mí me toca ir a abrir un hueco y tapar el hueco y por eso me van a pagar, desde que sea un trabajo lícito, yo con mucho gusto voy y lo hago. Tengo brazo para eso, tengo músculo para eso, tengo fuerza para eso, todavía tengo juventud para hacer eso. Usted cumpla con lo que la Sagrada Escritura le enseña. Trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Le repito, si usted hace esto, diezmar, ofrendar, convertirse en columna económica y financiera de un ministerio que se dedica a la evangelización, usted lo ha corroborado, pues usted es un buen administrador del recurso. Y también debe exigir, allá donde usted está depositando su diezmo y su ofrenda, pues que sean correctos administradores. Que se vea la evangelización de las personas. Que se vea el alcance de la proyección.
Eso es. Dese cuenta entonces cuántos versículos que hablan acerca de la administración. Ahora, en la práctica, y yo ya aquí voy tomando la recta final del discurso, en la práctica, pues vemos al Señor Jesucristo como un excelente administrador. Al Señor se le dio un conocimiento y se le dio un ministerio y se le dio una tarea que tenía que hacer. ¿Qué comenzó a hacer el Señor? A reclutar discípulos. El Señor reclutó a Andrés, reclutó a Pedro, el Señor reclutó a Juan, reclutó a Jacobo, el Señor armó un grupo de 12 discípulos. Después de armar el grupo de 12 discípulos, el Señor seleccionaba a 3 para que estuviesen más cerquita de Él y los llevó, y ellos fueron los que presenciaron unos milagros especiales, como por ejemplo la resurrección de la hija de Jairo, como por ejemplo la transfiguración. ¿Por qué hacía todo eso? Administración. ¿Qué hacía para tomar esas decisiones? El don de administración manifestado. A través de esos 12, él comenzó a evangelizar las poblaciones cercanas y de esa evangelización salen otro grupo de discípulos. ¿Cómo se llaman? Se llaman los 70, que son diferentes a los 12. Y el Señor dice la Biblia que forma estos 70 y los comisiona para que vayan a las ciudades cercanas donde él después iba a ir, y que vayan y prediquen el evangelio y que vayan y sanen enfermos y que vayan y liberen endemoniados. ¿Cómo toma esas decisiones? El don de administración es que hay que delegar. Vaya, usted haga esto, usted haga lo otro. Es a Pedro al que se le dice alguna vez que ponga su arca como púlpito sobre el mar mientras que la gente va a estar en la playa, o sea, en la arena, escuchando. Esa decisión que la tomó, el don de administración manifestado. Los 70 vuelven al Señor Jesucristo y le dicen: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahí es cuando el Señor les dice: no se regocijen de eso. Regocíjense más bien de que sus nombres están escritos en los cielos. Pero funcionó, dése cuenta, delegó autoridad, los 70 fueron, predicaron, la gente se convirtió. Pusieron las manos sobre los enfermos, la gente se sanó. Dieron la palabra de reprensión a los demonios y los demonios se fueron. Funcionó, claro, porque es que el don siempre funciona. Lo que estaba haciendo el Señor era ministrando el don de administración. Pero lastimosamente, cuando vemos las historias de Jesús, lo único que vemos son los dones espectaculares, que son espectaculares. Pero este don de administración, ¿acaso no es espectacular? ¿Cómo hizo el Señor para organizar su ministerio? ¿Cómo hizo el Señor para saber que era Pedro, que era Andrés, que era Jacobo? ¿Cómo hizo el Señor para saber que era Mateo? Los que tenían que hacer parte de ese ministerio. ¿Cómo hizo para saberlo? Administración. La persona que administra tiene un discernimiento bárbaro, tiene un discernimiento brutal. El don de administración es sumamente necesario para tomar decisiones a todo nivel, sobre todo a nivel ministerial. Después el Señor les dijo: vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo a toda criatura. A quienes les llegue el evangelio, ustedes ordénenles que vayan a su vez por todo su alrededor también haciendo lo mismo, o sea, predicando el evangelio. Ahora el mensaje nos ha llegado a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguimos predicando el evangelio, pero de manera sistematizada, pero de manera ordenada, de manera organizada. Mejor dicho, Cristo nunca predicó el evangelio la topa tolondra. Los 12 y los 70 nunca predicaron el evangelio a la topa tolondra. ¿Quién me está entendiendo el concepto de topa tolondra? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué quiero decirle? Que Cristo nunca predicó el evangelio ¿a lo qué? A lo loco. Déjalo así. A lo loco. O a lo bruto. Muy bien, a lo bruto. No, todo era ordenadito. Ahora vamos a ir a esa ciudad. Ahora esa ciudad sí. Esa ciudad, el Señor le echaba el ojo a una ciudad y se iba para esa ciudad. Cuando el Señor citaba a los discípulos en una casa, Él sabía lo que les iba a decir. Nunca predicó, nunca evangelizó, nunca discipuló a lo loco o a lo bruto. Nunca hizo nada por hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía el don de administración. Y el don de administración le impide a uno hacer las cosas a lo loco o a lo bruto. Sino sabiamente. Muy bien, señora Cecilia. Excelente. Vemos casos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, José. ¿Acaso José no tenía el don de administración? La Biblia dice que se convirtió en administrador en la casa de Potifar. Tenía el don de administración.
Cuando la esposa de Potifar lo acusa injustamente y lo meten a prisión, dice que se convirtió en el que racionaba la comida en la prisión. Para racionar la comida en la prisión, ¿acaso no se necesita el don de administración? Sí se necesita. El don de administración desarrollado en la casa de Potifar, el don de administración desarrollado en la prisión. No importa dónde esté, el don está presente. ¿Sí se da cuenta? Y el don es el que lo saca adelante. Vuelvo y le repito, no importa dónde esté, si es en una casa o es en la cárcel, el don está presente. Y el uso del don, la administración del don es lo que a usted lo saca adelante. Así que ministre el don independientemente de si se encuentra en una casa o si se encuentra en una cárcel. Ahora, sale de ahí, usted ya sabe lo de los sueños, y entonces Faraón lo nombra segundo al mando. ¿Necesitaba o no necesitaba el don de administración para poner a producir la tierra durante 7 años de vacas gordas de espigas llenas? Y después saber qué hacer con ese grano, dónde lo voy a guardar, dónde lo voy a almacenar, cuánto grano. Y después de eso, poder administrarlo y racionarlo y porcionarlo correctamente y sabiamente durante los 7 años de escasez, que son los 7 años de vacas flacas o los 7 años de espigas secas. ¿Se necesita o no se necesita el don de administración para eso? Sí se necesita. El grano es el mismo. Aquí el tema es, ¿yo qué hago con el grano? Y entonces venían todas las personas. Bueno, y las personas venían al principio con monedas, con dinero. Pues sencillo, es una venta. Entonces vengan las monedas y yo le vendo el grano. Pero ya se acabaron las monedas. Entonces, ¿qué hacemos? Venían con sus animales. ¿Le vendo mis animales? Bueno, pues entonces yo le cambio animales por grano. Pero ya no había ni monedas ni animales. Entonces venía la gente a decir, yo le vendo mi tierra, le cambio mi tierra. Solamente déjeme vivir ahí, yo le pago arriendo, le pago impuesto y le cambio la tierra. O sea, aquí está mi escritura por grano. José dijo, listo, yo cambio escrituras por grano. ¿Eso es ser un buen administrador o no es ser un buen administrador? Y después la gente ya no tenía absolutamente nada más y decían, venimos a vendernos nosotros mismos como esclavos a Faraón porque ya no hay absolutamente nada. Ah, bueno. Y entonces ahí fue cuando vino toda esta gente y construyó esas cosas impresionantes que usted ve allá en el Cairo, esas cosas impresionantes que usted ve allá en Gosén, esas cosas impresionantes que usted ve allá en Egipto. Que se necesitaba demasiada mano de obra, que de dónde iban a sacar tanta mano de obra. La tenían, no es que la gente no tenía que comer y la gente venía y decía, deme comida, yo le trabajo gratis. Pues no gratis, porque era por el grano. Esas decisiones, ¿quién las toma? José. Pero esas decisiones las toma José, pero movido, direccionado por un don. ¿Cuál don? El don de administración manifiesto. ¿A quién le parece el don de administración una machera? ¿A quién le parece el don de administración una berraquera? Perdóneme la expresión. ¿A quién le parece el don de administración una cosa maravillosa? ¿Quién le está diciendo a Dios en este momento? Démelo a mí, manifiéstelo en mí. Desátelo en mí, actívelo en mí. Eso es lo que yo necesito, Señor. Eso es lo que yo necesito. ¿Cómo es que ese muchacho soñador que metieron los hermanos en un hueco se convierte en el segundo al mando? Por un don que nunca dejó de ministrar. Un don que nunca enterró. José, por todas las que pasó, y usted no lo ve lloriqueando, victimizándose, amargado, deprimido, ya no quiere buscar de Dios, ya no oró, se escondió, no contesta WhatsApp. No, eso no, nunca lo hizo José. José siguió buscando y ministrando, buscando y ministrando. Ministrando que los dones de sanidades no los tenía, los dones de hacer milagros no los tenía. ¿Qué tenía? Tenía evidentemente un don de administrar. ¿Y qué hizo con el don? Administró. Le administró los arroces, las lentejas, los garbanzos y los frijoles a Potifar. Administró las porciones de comida, de sopas allá en la prisión. Y después administró todo el recurso económico de un imperio, el egipcio. ¿Lo quiere o no lo quiere? El que es fiel en lo poco, administrando lo poco, Dios lo pone en lo mucho. ¿Quién lo quiere? Termino con 2 casos más. Primero, dije 2 casos y ahí termino. Primero, Jetro. ¿Quién era Jetro? El suegro de Moisés. Su historia está en Éxodo capítulo 18. Era demasiada la multitud.
Moisés ya estaba enloqueciendo, demasiado el trabajo. Es que tengo demasiado trabajo, demasiados papeleos, demasiadas carpetas, demasiados acetas, demasiados números, demasiadas cuentas, demasiados cálculos, demasiado. Se estaba enloqueciendo y la gente con sus problemas, entonces todos hacían fila buscando a Moisés porque es que se me miró feo, porque es que ese ganado era mío y ahora resultó que era de él, porque es que me corrió la cerca 1 metro y esa cerca era para acá y ahora está para allá. Y todo el mundo venía buscando a Moisés, Moisés que solucione los problemas, Moisés que me diga algo y solucione los chicharrones diarios de ese gentío. Moisés estaba al borde del colapso. Viene Jetro y lo visita. Y se da cuenta que la visita no fue bien atendida, no porque Moisés fuera grosero y no quisiera al suegro, sino porque Moisés no tenía tiempo para atender visitas. Entonces Jetro va y lo visita en el trabajo y le dice a Moisés, si usted sigue así, usted no va a durar mucho. ¿Pero qué hago? Hay que trabajar, sí hay que trabajar. Pero si usted hace una parte del trabajo y usted le delega a gente capacitada que atiendan a las personas, que se ocupen de esos casos, de conciliaciones y logren solucionar los problemas que hay entre ellos mismos, pues entonces la carga suya va a ser menos. ¿Y cómo lo haría? Pues así, mire, o sea, gente capacitada, usted los va a poner como por jueces, llámelo jueces, si está capacitado para atender a 100, pues que atienda a 100 por turnos, si está capacitado para atender a 50 o para atender menos, cada uno de acuerdo a su capacidad. ¿Qué don tenía Jetro? Si viene y le dice, no lo puede hacer usted solo, delegue, dele a este que haga una parte, al otro que haga una parte, al uno que haga 100, al otro que haga 50, al otro que haga 20. De esa manera usted podrá seguir haciendo el trabajo, pero de otra manera. ¿Qué don tenía Jetro? El don de administrar. Quizás Moisés no lo tenía. Eso es lo que estábamos diciendo al comienzo. Moisés tenía el don de presidir, el don de liderar, pero no tenía el don de administrar. Entonces puede ser que tenga el don de presidir y el don de administrar el mismo individuo, pero también puede ser que un individuo tenga el don de liderar o de presidir y necesite tener al lado un Jetro que tenga el don de administrar, que sea el que le abra los ojos y le diga, pero si lo hacemos así, así y así, mire que puede salir más fácil. Administrar. Y para terminar, el último caso, pues es el caso de Tito. Eso es Tito capítulo 1, versículo 5, último versículo de la mañana, último versículo del domingo. Búsquelo por favor, Tito. Después de segunda de Timoteo. Tito capítulo 1, versículo 5. De esto hemos hablado bastante. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿A quién? A Tito. ¿Quién lo dejó en Creta? Pablo. Habían cosas deficientes, habían problemas en la isla de Creta. En la isla de Creta ya había una iglesia, pero esa iglesia estaba enfrentando muchos problemas, sobre todo problemas de desorden, problemas de desorganización. Las cosas no marchaban bien en la iglesia de Creta. ¿Qué hay que hacer? El apóstol Pablo vino y hubiese podido decir, no, pues entonces me toca irme a mí. No, pero ¿por qué a usted? Tiene razón, ¿por qué yo? Yo puedo mandar a alguien capacitado, que tenga el don de administrar, que tenga el don de organizar, que tenga el don de poner a todo el mundo a funcionar en el amor de Cristo. Estoy hablando, lógicamente, no llegar allá a regañar a todo el mundo, insultar a todo el mundo, sino de poner a trabajar en equipo a todo el mundo. ¿Quién? Pues el solucionador de problemas del equipo. ¿Y quién es el solucionador de problemas del equipo? Pues Tito. Pregunta, si yo le pido a usted que vaya a X dirección, porque eso allá es un completo desorden, eso no anda bien, son solo problemas, y yo le pido a usted que vaya allá y ponga a todo el mundo a funcionar bien en equipo en el amor de Cristo, ¿usted qué don por encima de los demás dones necesita allí? Si se trata de cambiar el desorden en orden, si se trata de cambiar la inactividad en trabajo, en servicio, ¿qué don necesita obligatoriamente? Pues el don de administrar. Tito tenía el don de administrar. Y cuando uno tiene el don de administrar, uno es un solucionador de problemas. Cuando uno tiene el don de administrar, uno es un corrector de cosas deficientes. Si hay algo deficiente, si hay algo que no funciona, hay que ponerlo a funcionar. ¿Quién lo pone a funcionar? Pues Dios, sí, pero Dios lo hace a través de un individuo
equipado con el don de administración. ¿Quién le da gloria al Señor por esta palabra? ¿Quién le da gloria a Dios en esta mañana por esta revelación? ¿Quién le da gloria a Dios en esta mañana por Señor? Gracias, eso es lo que yo necesitaba, claro que sí. Yo estoy esperando tu brazo aquí que se asome, tu brazo que atraviese el umbral y venga y solucione mis problemas. Y tú me acabas de decir, hijo, hija, yo lo voy a solucionar, pero yo lo soluciono a través suyo. Usted conviértase en un administrador, entienda que usted es administrador de un recurso. Yo lo voy a hacer, pero usándolo a usted como una herramienta. Aprenda a tomar decisiones, doble las rodillas, abra el oído. Deje de hacer las cosas según usted, no sea terco, renuncie a esa rebeldía. Más bien el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor va a poner su consejo en nuestro corazón. Vamos a hacer las cosas de la manera como Dios quiere que las hagamos y nos vamos a dar cuenta como lo deficiente comienza a ser eficiente, como lo que está mal ahora se torna bien, como lo que está trancado ahora fluye gracias al correcto uso, a la correcta administración del don de administración, que es una maravilla. Y por ese don bendecimos tu precioso nombre, maravilloso Señor, y te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Y también te damos infinitas gracias, mi Señor, por cada hermano, por cada hermana que pudo salir, que pudo viajar, por cada hermano que viajó en diciembre, los que lo hicieron ahorita, Señor Dios, en enero, los que ya retornaron, los que están por retornar, los que van a salir después, Señor. Yo te doy gracias por todos ellos. Y nos preparamos, Señor Dios, para dentro de 8 días ya estar en lo presencial. Dentro de 8 días estar, Señor Dios, en el mismo lugar, a la misma hora y con la misma temática, Señor Santísimo. Gracias, mi Dios, por la manera como activa los dones en nuestras propias vidas. Gracias por decirme, es que usted ya lo tiene. Lo único que tiene que hacer es dejar que se manifieste, dejar que se muestre, dejar que aparezca. Y para hacerlo crecer, lo único que tiene que hacer es ministre, ministre y ministre. Es decir, úselo, úselo y úselo. Eso es ministrar, usar los dones espirituales. Señor, yo te doy gracias y sobre todo te pido que manifiestes en nuestras vidas ese don de administración. Esa capacidad de poder ordenar, de poder organizar, de poder tomar decisiones sabias, mi Dios. No para humillar a nadie, Señor, sino para bendecir a todo mi entorno. Yo te lo ruego. Mi familia, claro que tiene esperanza si el don de administración se manifiesta. Mis finanzas, mi economía, claro que tiene esperanza y tiene solución si el don de administración se manifiesta. Mi ministerio, lo que yo hago para ti, depende también de una correcta administración. Hoy reconozco, todo es tuyo, nada es mío, todo es tuyo, Señor. Y yo soy solamente, pero soy solamente y significativamente también el administrador de todo el recurso que tú has puesto en mi mano, que no ha sido un recurso pequeño. Solo pensar que el Evangelio es el recurso y que es el recurso más grande y más potente del universo, pues yo digo cualquier otra cosa es menos que el conocimiento del Evangelio que yo tengo. El tener casas, el tener apartamentos, el tener cuentas, el tener un vehículo, también son recursos que yo tengo que administrar y lo tengo que hacer sabiamente. Pero el recurso que más debo ministrar, Señor Dios, es el del conocimiento de tu palabra. Ayúdame a ser un correcto administrador, mi Señor, y ayúdame a ser una columna financiera de este ministerio, Señor Dios. Ayúdame a juiciarme en eso, Señor. Yo quiero prosperar, yo quiero salir adelante. Y si no administro correctamente esas monedas, esos pesos, esos billetes, Señor Dios, nada va a fluir. Yo necesito sembrar en tu reino. Yo necesito sembrar en tu obra. Ajuíciame, Señor, tú que produces el querer, el hacer. Tú que inclina los corazones de los reyes, inclina mi corazón a la autodisciplina, tema de los lunes. Inclina mi corazón a manifestar la imagen de tu Santo Hijo, mi Señor Jesucristo, tema de los martes. Inclina mi corazón a la correcta administración de tus dones, tema de los domingos. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.